Muy buenas noches, queridos hermanos. ¿No daban ganas de seguir cantando? La verdad que sí. Hermosos los coros que administró Miguel, pero que eligieron las hermanas. Así que muy, muy pertinentes cada uno de ellos, porque en realidad la consigna era que las hermanas que eligieran los coros no se me sientan celosas las que no eligieron. Ya dijo Miguel que en la próxima vez que le toca le va a pedir a otras, así que... Pero la consigna era coros que hablen acerca del momento, del tiempo en que aceptaron a Cristo como Salvador y también de ese tiempo único que es el haber obedecido al Señor a través de las aguas del bautismo, haber pasado por las aguas del bautismo. Y la verdad que son los dos grandes pasos que nos preparan para el paso siguiente, que es nada más y nada menos que el servicio a Dios en nuestras vidas. Aunque es cierto, en el proceso de habernos convertido, de haber aceptado a Cristo como Salvador y posteriormente ir evaluando la decisión de bautizarnos, y en ese interín vamos, viendo, porque vemos a otros y porque nos anima y porque sin duda el Espíritu Santo también nos anima a ver qué podemos hacer, qué podría yo hacer para Dios, qué es lo que yo podría desarrollar desde mi pequeño lugar que agrade a Dios, pero que también aporte a la construcción del reino de Dios, donde cada uno de nosotros formamos parte activa e importante. Nunca hay siervos de segunda en la obra de Dios. No hay, no existe. Si alguno se siente menoscabado en ese sentido y piensa de que no es tenido en cuenta en sus labores o en sus dones o en sus tareas, permítame decirle que es la mirada de Dios sobre su persona y sobre lo que Dios le ha dado para hacer lo que realmente importa. Porque en definitiva podemos ser criticados, podemos llegar a ser menospreciados, podemos ser tenidos en menos, pero lo que realmente importa es la mirada que Dios tiene sobre nuestra vida y sobre el desarrollo de nuestra vida como hijos de Dios. Como decía Miguel, hoy quisiera hablar acerca de los dones, pero no desarrollar los dones como los encontramos en las 4 listas que encontramos en las Escrituras, ¿sí? Sino que desarrollarlo desde la perspectiva del hijo pródigo. Y usted puede preguntarse, ¿qué tiene que ver el hijo pródigo con los dones? Bueno, es que de la misma manera en que el hijo pródigo desperdició lo que se le dio, a nosotros nos puede pasar tristemente lo mismo. De hecho, la expresión pródigo o pródiga no se refiere solamente a alguien que malgasta, que tiene, que recibe y que lo gasta mal, sino que se habla, el pródigo también puede llegar a ser aquella persona que recibe, que tiene y que administra y es generosa con lo que tiene. Son los dos aspectos de una misma palabra, son las dos vías, son los dos caminos de alguien que tiene y que puede tomar dos decisiones absolutamente opuestas. O lo derrocho o lo administro para el bien de los demás. Entonces, lo que tendríamos que definir cada uno de nosotros es qué clase de hijos somos con lo que nos ha sido dado. Si somos pródigos porque hemos derrochado o somos pródigos porque hemos administrado bien lo que Dios nos dio. Vamos rápidamente a la parábola o la tercera parte de la parábola de Lucas capítulo 15. Una parábola dividida en 3 partes, en 3 etapas, en la que si bien resalta 3 elementos que se han perdido, un animal, una moneda y una persona, lo que sí resalta en las 3, por sobre todo lo que significa la pérdida y el encuentro, es el gozo que existe por haber reencontrado o encontrado aquello que se había perdido. Lo dice así el pastor para con la oveja, lo dice así la mujer para con la moneda, y así lo expresa el padre al encontrar aquel hijo o al reencontrarse con aquel hijo que
estaba muerto, de acuerdo al pensamiento de aquel tiempo, porque en definitiva morir es separarse. Y la separación que se había efectuado entre la vida de su hijo y la vida del padre era como una muerte, así que podemos comprender lo que el padre sentía al pensar a su hijo a la distancia en una situación verdadera de duelo. No era poca cosa. De hecho, el pasaje que vamos a leer, que es Lucas 15, versículo 11, no vamos a leer toda la parábola, solamente hasta el versículo 16, 17, 18, ¿sí? Es un pasaje muy interesante. Ustedes saben que este pasaje, por el pueblo musulmán, es muy tenido en cuenta. Es muy tenido en cuenta por la gran cantidad de enseñanzas morales que ellos pueden extraer de este pasaje. Pero ellos no ven aquí a Cristo. En el pasaje que vamos a leer, habitualmente se utiliza para la predicación del Evangelio, para mostrarles a otros lo que significa ser perdido y encontrado nuevamente por el Padre, y lo que significa el abrazo del Padre con aquel hijo que se perdió. Los musulmanes dicen que no ven ellos aquí en Cristo porque aquí no hay sangre, aquí no hay cruz, no hay muerte, no hay crucifixión. Y en ese punto erran, porque el Evangelio o la obra de salvación es tan grande que aunque la mirásemos solamente en Cristo muriendo en la cruz, no nos alcanzaría para comprender la magnitud o la extensión que tiene el Evangelio en su totalidad. Por esa razón es que, por ejemplo, el apóstol Pablo utiliza muchas palabras para que comprendamos el Evangelio. Desde la redención hasta la propiciación, es decir, todas aquellas palabras que hacen al desarrollo del Evangelio de salvación. Ellos no lo ven, y es verdad, y es normal que no lo vean porque hay un velo de la incredulidad que cierra sus ojos y en donde solamente ven en el pasaje de Lucas 15, el hijo pródigo, una enseñanza moral. Nosotros, al haber sido abiertos nuestros ojos espirituales y al tener la palabra de Dios completa y al creer que ella es Dios hablando a nuestra vida, entendemos cuando leemos, por ejemplo, aquel encuentro entre el Padre y el Hijo, que fue nuestra propia experiencia, fue lo que a mí me pasó. Fue lo que a usted le pasó, querido hermano, querida hermana. El día que usted aceptó a Cristo como Salvador, fue la experiencia del hijo pródigo. Todo lo que perdimos antes lo hemos recuperado en Él. Y por lo tanto, con toda confianza podemos llegar y utilizar este pasaje, sin duda, para predicar el Evangelio. Vamos a leer una vez más. Seguramente alguno ha tenido algún devocional. Matías ya va a llegar por estos lados, con su enseñanza de las parábolas. ¿Sí? Así que vamos a leer una vez más Lucas 15, del 11 al 18, y dice así: También dijo, hablando del Señor Jesucristo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hasta aquí la lectura de este pasaje. Es uno de los pasajes más impactantes en las enseñanzas que el Señor Jesucristo comparte con los suyos y con todos aquellos que quisieran escucharle. En primer lugar, porque retrata una situación, hasta podemos decir, insultante, de acuerdo al pensamiento de aquella época, que pudiese ocurrir dentro del seno de una familia, en el seno de un hogar.
no se pensaba ni se le cruzaba por la cabeza a ninguno o a ningún hijo atreverse a pedir de antemano la parte de la herencia que le tocaba. En este caso eran dos hijos, uno mayor y uno menor. Al hijo mayor, por ser el primogénito, le tocaba herencia doble, y al menor le tocaba la tercera parte de la totalidad de aquella herencia. Es decir, que ya aquella herencia, fuese lo que fuese, se dividía en tres partes, y las dos primeras partes le correspondían al hermano mayor por ser primogénito, y la tercera parte le correspondía al hermano menor. El tema en que este joven se acerca a decirle al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, era una forma tácita de decirle: para mí estás muerto, porque la herencia se recibía tras la muerte del padre. Y entonces la expresión del hijo es una expresión muy fuerte. El Señor creo que dijo estas cosas adrede, a propósito, y lo dio como una realidad para que los fariseos puedan escuchar, para que se dieran cuenta de que ellos habían recibido mucho de parte de Dios y que dentro de su forma, de su religiosidad, habían malgastado todo lo que Dios les había dado. Tenían la ley, tenían el templo, tenían la organización sacerdotal de hacía miles de años, de hacía cientos de siglos atrás. Es decir, que ellos habían recibido mucho de parte de Dios y sin embargo lo habían malgastado. ¿En qué lo habían malgastado? Lo habían malgastado en el orgullo, lo habían malgastado en la codicia, lo habían malgastado de muchas maneras, de tal forma que el Señor por lo menos 2 veces tiene que acercarse hasta el templo y correrlos con azotes a aquellos que hacían mal uso de lo que le pertenecía a Dios. Este joven se acerca y le dice: Padre, dame. Hay una exigencia, hay un reclamo. El padre podría haberse negado tranquilamente, pero evidentemente esto hubiese llevado a que el joven vaya y reclame judicialmente esta parte que le corresponde. Y yo entiendo que el padre quiso pasar por alto toda esa situación, porque en definitiva lo que era del padre era del hijo, y entonces lo entendió así. Tiene que haber tragado en seco el padre cuando recibió esta petición, porque como dije antes, pedirle esto a su papá que estaba vivo era reconocerlo como que ya para mí estás muerto, por lo tanto dame lo que me corresponde. No muchos días después dice: juntándolo todo. Posiblemente si eran posesiones que tenían que ver con tierras, propiedades o lo que fuere, seguramente que antes de juntar todo implica que lo hizo dinero para poder hacerse de ese efectivo fácil de llevar en una alforja y poder irse de aquel lugar. Y juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, lo más lejos posible. Quizás detrás de esto de irse lejos tiene que ver con el hecho de que más vale vivir una vida disipada en un lugar donde nadie me conozca, antes que quedarme en el lugar o vivir cerca de la casa de mi padre, donde podría cruzarse con aquellos que lo señalarían por su hecho, por su mala actitud, y de esa forma también estaría pagando un poco su conciencia. Me voy lejos, nadie me conoce y voy a hacer lo que yo quiera a partir de este momento. Y dice que allí la consecuencia inmediata fue desperdiciar los bienes viviendo perdidamente. Desperdiciar los bienes viviendo perdidamente. Llega un punto en donde lo que se posee se termina, ¿sí? Para aquellos que han pasado por pasar por una situación económica, podemos decir, buena, y de repente encontrarse con que no es igual que hace 10, 15 o 20 años atrás, sino que la posición económica ha descendido o la adquisición económica, podemos entender lo que significa estar arriba y de repente estar abajo. Pero lo de este muchacho es peor, porque tiene que ver con no pensar en la forma en que tenía que administrar lo que el padre le había dado, porque en definitiva, si lo recibió antes, podría haber hecho buenos negocios, podría haber adquirido otros bienes, podría, pero todo se quedó en un solo propósito: voy a gastar como yo quiera.
aquello de comamos y bebamos que mañana moriremos, bueno, se aplicaba perfectamente al pensamiento de este joven. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y se fue y se arrimó, y ya conocemos, ¿verdad?, el resto de la historia. ¿Qué tiene que ver esto con los dones? ¿Qué tiene que ver con aquello que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Si tuviésemos que pensar en aquello que no le pedimos a Dios, pero que nos ha sido dado igual por su gracia, por su riqueza, por su misericordia, ¿qué podemos identificar en nuestra vida? Creo que la gran diferencia nuestra con aquel hijo pródigo es que nosotros no se lo pedimos, sino que nos fue dado por gracia. Habitualmente enseñamos esto cuando hablamos acerca de los dones, es que tenemos por lo menos un don para desarrollar, o varios, de acuerdo a la multiforme gracia que Dios despliega sobre cada uno de nosotros. Y entonces nuestro deber y nuestro trabajo y nuestra tarea es tratar de identificar qué es aquello con lo cual Dios me ha dotado, que no tenía antes y que ahora reconozco que puede servirme, y que aparte de eso no solamente me enriquece a mí, sino que por consiguiente enriquece a los demás. Cuando fuimos creados, como dice el salmista, cuando fuimos entretejidos, ¿sí? Hay otras versiones que dice ensamblados, hay otras versiones que dice armados en el vientre de nuestra madre. Estaban allí escritas todas las cosas que habríamos de ser. Y eso implica también con esas habilidades naturales que cada uno de nosotros tenemos. Quizás alguno tenga la habilidad de ser un buen escritor. Quizás otro tenga la habilidad, no natural, pero sí adquirida a través de la práctica, de ser un buen profesional en diferentes áreas. Por ejemplo, yo no me animaría a meter nada en un ojo si nunca me preparé para eso. Para eso lo tengo a Matías. Digo, vayan allá, Matías hace todo lo que tenga que hacer. Reconozco la habilidad que tiene mi cuñado, que Cañi. Tiene una memoria que la verdad, más o menos dicen en estos últimos tiempos, no, tiene muy buena memoria Cañi. Muy buena memoria. Carlos el Memorioso. Muy buena memoria. Y quizás cada uno de nosotros podemos identificar habilidades naturales que nos han sido dadas, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y es bueno que lo hagamos. ¿Qué habilidad tengo? ¿Qué habilidad tengo? ¿Con qué habilidad yo he nacido? ¿O qué habilidad he desarrollado a medida que fui capacitándome para trabajar, para vivir o para sostener un hogar? Son habilidades que adquirimos. Pero también entendemos que Dios nos ha dado, aparte, recursos, experiencias y habilidades especiales para que los administremos y los usemos. Y eso en la palabra de Dios tiene un nombre bien cortito, y es el don. Es aquel regalo, es aquella charis o carisma, es aquello característico que Dios pensó para nosotros, para que conformemos un grupo de personas que no están inhabilitadas, que no son inútiles, que no solamente se juntan para darse calor mutuamente, ahora más fácil, ¿sí? No, sino un grupo de personas que han sido preparadas y capacitadas por Dios para que despleguemos lo que Dios quiere hacer, no solamente en medio nuestro, sino también para con los demás y para con este mundo. Es decir, que el don tiene un propósito muy alto. Si el don más supremo, como solemos cantar en nuestros himnos, que incluye todo otro don, que es la persona del Señor Jesucristo, nos ha sido dada, ¿cómo no recibiremos de Él también todas las cosas? Por lo tanto, queridos hermanos, y sin tener en cuenta la cantidad de años que tengamos, o la cantidad de tiempo que tengamos de haber aceptado a Cristo como Salvador, hay una realidad que tiene que estar bien clara para nosotros. Vivir y desarrollar nuestra vida en una iglesia local no es una carga, o no debiera serla. Vivir y desarrollar nuestra vida en una iglesia local tiene un propósito alto, tan alto como que Dios nos dio a Cristo
Y Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros en forma mutua, porque aparte del don que recibimos, cada uno de nosotros somos un don para nuestro hermano. ¿Se entiende? Por esa razón, la vida de la iglesia, aunque pasemos por etapas de chatura espiritual, la vida de la iglesia tiene que ser vista con los mismos ojos en que Dios los ve. El problema está en que muchas veces nos transformamos en hijos pródigos y despilfarramos, por así decirlo, aquello que nos ha sido dado. Miren, cuando vamos a 1 Corintios capítulo 12, vamos rápidamente hacia allá. Es una de las listas que encontramos de los dones espirituales en 1 Corintios capítulo 12. Versículo 4 al 7 dice, presten atención, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les es dado por el Espíritu palabra de sabiduría y ahí comienza el desarrollo de los dones. Pero fíjense en este detalle. Cuando dice en todos, ¿sí? En el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ese en todos, a veces perdemos de vista que es muy personal. Y en vez de decir en todo, lo podemos leer tranquilamente y en mí. Porque una cosa es ver este pasaje en la multitud, en lo general, pero otra cosa muy distinta es en verla en lo puntual. Porque ahí el apóstol Pablo me está diciendo que es en mí. En mí. Dios es el que hace todas las cosas en mí. Y cuando dice en el versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, me está diciendo que a mí me es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, que si yo me encierro solamente en pensar de que el don es una cosa general que ha sido derramada en el cuerpo de Cristo para ver si alguno se despierta a ese llamado, estamos equivocados. Porque es en primer lugar a mí, el don me lo dio a mí y el primero que se tiene que despertar soy yo, para después sí poder llevarlo a la práctica para los demás. A veces nuestras habilidades o nuestros dones tristemente se marchitan. Y de la misma manera en que el hijo pródigo anduvo por diferentes lugares, derrochando y malgastando lo que le había sido dado, a veces nuestra vida espiritual con relación a los dones que Dios nos ha dado, sucede exactamente lo mismo. No tengo duda de que el hijo pródigo caminó por las calles del egoísmo, porque él no quiso ver ni siquiera el bien de aquellos siervos que trabajaban en la casa de su padre, porque al sacarle la parte que le correspondía antes de tiempo, estaba achicando el patrimonio para sostener aquello que el padre tenía, no solamente para él, sino para el bien de todos aquellos que dependían de los bienes de su papá. Es decir, el hijo pródigo se miró a sí mismo, miró su pupo, miró su ombligo y encerró el mundo en dos grupos. Los demás y yo. Entonces lo que voy a pedir va a ser para mí. La forma más común en la que desperdiciamos los dones es asumiendo que se trata solamente de mí y no de los demás. Ser egoístas. No pensar y comprender que aquel don que me ha sido dado no es para que lo guarde o lo encierre en una cajita de cristal, en un estante y verlo decir, qué bueno, qué buen enseñador, o qué buen siervo, o qué buen predicador, o qué gran evangelista. Una cajita de cristal donde guardo allí y sé que tengo ese don y por lo tanto soy feliz, pero no lo uso. Absolutamente egoísta.
Ese es un grave problema. Ahora, ¿es un problema para Dios? No, no es un problema para Dios. Porque Dios hace levantar de donde a veces nosotros ni siquiera pensamos que puede hacer levantar a alguien para que cumpla la tarea que yo no hago. Y el problema va a ser exclusivamente mío, porque en definitiva quien va a dar cuenta de aquello que me fue dado, bueno, soy yo. Y usted, y vos. El don que te ha dado Dios no caduca. No caduca. Y uno puede pensar con el correr de los años, bueno, ya no tengo la misma fuerza. Puede ser. Ya mis habilidades cognitivas no son las mismas, me olvido de lo que hice hace media hora. Puede ser. De hecho, me sucede. Ya no tengo la misma capacidad para retener lo que leo, pero sí recuerdo todo aquello que... Puede ser. Pero nunca somos, o Dios nos mira como si fuéramos creyentes de segunda categoría. No, Él comprende nuestros procesos. Pero el don siempre está ahí presente, siempre está presente. El encargo del apóstol Pablo de utilizar nuestras habilidades viene directamente después de una declaración de nuestra identidad. Dice en Romanos capítulo 12, lo leemos rápidamente, versículos 4 y 5. Fíjense lo que dice ahí el apóstol Pablo. Dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Las habilidades que Dios nos da no son principalmente para avanzar en nuestras carreras o lo que fuere, eso lo incluye, sino para que nos veamos como participantes de un cuerpo. De todas las figuras que aparecen en el Nuevo Testamento, de cómo podemos vislumbrar la iglesia para comprenderla, la figura del cuerpo es la más impactante. ¿Por qué? Porque nos hace mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo no vamos a comprender la figura de la iglesia como un cuerpo si en definitiva nosotros somos un cuerpo creado por Dios? Con diferentes miembros que cumplen diferentes funciones, algunos más vistosos, otros escondidos, algunos más honrosos, otros no tanto. Pero en definitiva cada uno de ellos cumple su tarea y su función. Y entonces, en esta comparación, dice precisamente Pablo, no es cuestión de que uno resalte sobre el resto, sino que ese uno forma parte de un trabajo unido, mancomunado, en donde todas las partes bien unidas van creciendo armoniosamente hasta llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. El gran problema que muchas veces puede existir es caminar por la calle del egoísmo con lo que Dios me ha dado. Y de pensar que como yo tengo ese don, Él lo guardo para mí. Y lo despliego cuando yo quiero. Y lo desarrollo cuando tenga ganas. Y lo presento para los demás solamente cuando me importa, o cuando sea algo importante, o cuando sea algo peor todavía, en donde pueda ser visto, reconocido, alabado o lo que fuere. No, hermano, no se trata de eso. No se trata. De un tiempo a esta parte hemos comenzado a agradecer a cada uno de los chiquitines que nos traen un vaso de agua. Y sabemos que eso por Dios no es pasado por alto. Es cierto, yo sé que por ahí a ellos los ponen llena, a él, hinchan el pecho, traen el vaso para el predicador o para la visita, pero está bien que lo hagan. Porque es una forma también de crecer y comprender de que un solo vaso de agua dado en su nombre tiene su recompensa en los cielos. ¿Cuánto más cuando administramos y desarrollamos nuestro don? De la misma manera en que el hijo pródigo caminó por las calles del egoísmo, también nos puede pasar a nosotros. También nos puede suceder. El mundo piensa de una manera distinta a como debiéramos pensar nosotros. El mundo piensa en sus logros propios y en sus capacidades propias y en sus habilidades propias. Y todas tienen una sola meta: salir ellos adelante, aún, si fuera posible, pisando la cabeza de aquellos que están a su costado. ¿No han trabajado alguna vez en alguna empresa donde han intentado, ¿cómo se llama?, serrucharles el piso? ¿No les ha tocado?
de encontrarse con personas que no les importa absolutamente nada y la única forma que tienen de subir es serrucharle el piso al otro. Bueno, en la casa de Dios no es así. Cada don que ha sido dado y en esta noche los que estamos viéndonos, estamos aquí presentes, ha sido para que mi hermano crezca, para que mi hermana crezca. El don que Dios me ha dado y el don que Dios te ha dado no es para ser guardado ni utilizado egoístamente, no es para caminar por las calles del egoísmo, sino que es todo lo contrario, es para que mi hermano pueda crecer. Ahora, otra área donde caminó el hijo pródigo fue en el Boulevard del Orgullo. Habrá caminado aquellas calles de las ciudades, de la ciudad lejana. Y en medio de esos bulevares habrá pensado, mirá todo lo que tengo y todo esto que caminan a mi alrededor no tienen nada. Mirá todo lo que tengo y con lo cual puedo hacer lo que yo quiera. Compro lo que yo quiera. El orgullo había llenado su mente y su corazón. Y por lo tanto, el orgullo que había llenado su corazón no le permitía ver más allá de lo que significaba tener en sus manos la cantidad de bienes que le había sido dado por su padre. Siempre surge la pregunta, ¿cuál fue el primer pecado cometido? Respuesta general, la desobediencia de Adán y de Eva, o de Eva y Adán. ¿Qué hemos aprendido? ¿Fue el primer pecado cometido? Clase de escuela dominical de la mañana. ¿Cuál fue el primer pecado cometido? ¿Cómo? ¿Pero quién? Satanás. El primer pecado cometido dentro de el cosmos creado por Dios fue precisamente el de Satanás. El de creerse que estaba en una posición tal que podía reclamar mucho más de lo que le correspondía. Y dentro de la creación de parte de Dios, Satanás ocupaba el lugar más alto que cualquier ser creado, angelical, pudiera anhelar o desear. Y sin embargo, desde ese lugar contempla y dice, quiero. El orgullo, la codicia formó parte de su persona. Y no solamente formó parte de su persona, sino que fue y buscó e hizo contrataciones para que todos aquellos que quieran más se rebelen en contra del Creador. Bueno, en definitiva, es el pecado que se replica en el corazón de todo ser humano, el orgullo. Y sin embargo, nosotros también podemos caminar por esos bulevares. Romanos capítulo 12, versículo 3, volvemos nuevamente a ese pasaje. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo al respecto. Romanos 12, 3 dice, digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que ni siquiera la fe que tenemos la hemos adquirido, nos ha sido dada. Y esto nos alcanza y nos tendría que alcanzar y sobrar para entender de que todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que no haya recibido? Y uno puede decir, bueno, me levanto a las 5 de la mañana, voy a trabajar, tengo que hacer 300 kilómetros para trabajar, hago esto cuando voy en el día y cuando vuelvo en el día hago lo mismo, me levanto, estoy 8 horas sentado frente a una pantalla, estoy trabajando en condiciones difíciles, tengo que limpiar, un hospital 8 horas al día, lo que fuere, tiene que ver con nuestro esfuerzo diario de hacerlo. Pero nada, absolutamente nada de lo que creemos que nos pertenece, le pertenece a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que no nos haya sido dado? Y la verdad que eso rompe con cualquier tipo de orgullo. Por lo tanto, el don que tienes o que tengo, que tenemos, queridos hermanos, no nos llena de orgullo. Nos llena de agradecimiento y responsabilidad. Y al contemplarlo de esta manera, por supuesto que tenemos que estar agradecidos a Dios por el don que nos ha dado. Puede ser que Mati y yo tengamos el mismo don, el don de la enseñanza. Pero no somos iguales.
Él tiene una forma de enseñar, un estilo de enseñar que yo no tengo y viceversa. Y ninguno de los dos podemos sentirnos orgullosos en el sentido de decir, la forma en que yo lo desarrollo es mejor que la del Mati. Hablo mejor, tengo más años de experiencia que él, hablo hace más años que él. Mi don está mejor desarrollado que el de él. Eso sí que sería grave. Porque sería no reconocer de que cada don que ha sido dado, aunque mi hermano o mi hermana tenga el mismo don que yo, siempre será en mi beneficio y siempre será para su beneficio. Pablo, el apóstol Pablo, para todos aquellos que alguna vez se han sentido orgullosos del don que tienen, dice que tenemos que pensar con sobriedad de cada uno de nosotros. Tenemos que tener un pensamiento tranquilo y calmo de lo que somos, para no pretender ponernos sobre los demás. 1 Corintios 4:7 dice que tiene que no hayas recibido. Por lo tanto, cualquier cosa que sepamos hacer y que sabemos que nos ha sido dada por Dios, agradezcámosle a Él, porque Él ha sido generoso con nosotros. En tercer lugar, no solamente podemos caminar por el callejón del egoísmo, por la calle del egoísmo, por el bulevar del orgullo, sino que tristemente también podemos caminar por el carril de la mundanalidad. El hijo pródigo se perdió en el mundo, se perdió en el mundo. Él eligió un camino distinto al cual le había sido enseñado por su padre y por su entorno familiar. Evidentemente perdió de vista todas aquellas cosas con las cuales había sido formado y decidió perderse y disipar. El hermano mayor después le da algunos condimentos más. Él dice que había estado viviendo perdidamente, con rameras, ¿sí? No sé si lo sabía o sacó sus conclusiones. Pero lo que sí es cierto es que este hijo pródigo se perdió en el carril de la mundanalidad. Miren, Pablo en Romanos 12, versículo 2, nos da dos pautas con respecto a cómo tiene que ser nuestra actitud con respecto a este mundo. Y él dice que hay dos cosas que tenemos que hacer. Una, no adaptarnos, y la otra es transformarnos. No es algo que sucede una vez y nunca más, es algo que sucede constantemente. Constantemente tenemos que salir a este mundo y ver el panorama y el abanico de posibilidades que se nos presentan, para obtener y conseguir cosas que seguramente son lícitas en sí mismas. Pero los carriles o las herramientas que se nos presentan muchas veces no lo son. Entonces nos dice la palabra de Dios que no tenemos que adaptarnos a este mundo. Y lo segundo que dice es que tenemos que transformarnos, es decir, nuestro pensamiento se transforma para poder contemplar ese panorama y no adaptarme. Es algo que se produce continuamente. ¿Quién no tiene lucha contra el sistema en el día de hoy? ¿Quién no tiene una lucha moral contra este sistema? Los que trabajan para el Estado, los que trabajan por su cuenta, los que trabajan en relación de dependencia, nunca han tenido la posibilidad de hacer algo que no tenían que hacer para beneficiarse. Siempre va a estar esta situación y siempre va a estar esa tentación, el problema de la mundanalidad. A veces también gastamos lo mejor de nosotros en aquellas cosas que no tienen provecho. Y entonces sí tenemos que reconocer que a veces le dedicamos más tiempo a todo aquello que forma parte, y que no digo que no sea lícito, el problema está en el equilibrio. Porque es lícito disfrutar con mi familia, es lícito disfrutar con mis hijos, es lícito tener un tiempo de descanso, es lícito tener un tiempo de vacaciones, es lícito todo aquello bueno que Dios dispone para que lo disfrutemos y que tiene que ver también con el desarrollo normal de nuestra vida. El problema está cuando, haciendo todas estas cosas lícitas, dejamos de lado lo que nos corresponde hacer dentro de lo que es la familia de Dios. Y entonces es más sencillo dedicarle, y ahora lo hago de este lado porque no puedo jugar más al fútbol, ¿sí? Si no, capaz que no lo diría. No, bueno, no lo sé. No puedo jugar más a la pelota.
pero capaz que le dedicamos hasta 8 horas o 6 horas semanales a jugar al fútbol, y lo tomo como un ejemplo porque podría ser cualquier otra actividad que no es pecaminosa, pero yo sé que podría dedicar parte de ese tiempo a hacer algo por el bien de otro, mínimamente visitar a un hermano, mínimamente visitar a una familia, mínimamente comunicarme. Y yo creo que cada uno de nosotros, y en mi caso en primer lugar, ya estoy haciendo las cuentas de las veces en que tuve la posibilidad y no lo hice. Y me perdí en un montón de cosas que no son pecaminosas en sí mismas, que son lícitas absolutamente, pero que ocuparon gran parte de mi tiempo, de mi energía, de mi capacidad, en algo que podría haber sido mucho más acotado. Para ese tiempo, entregarlo al desarrollo de aquello que Dios me ha dado. Miren, queridos hermanos que tienen el don de la enseñanza, nada surge mágicamente. Nada surge mágicamente. Todo aquel que quiera crecer en la enseñanza de la palabra de Dios va a tener que pagar un precio. ¿Cuál es, Pablo? El precio. Sí. Sentarse, tiempo. Miren que ahora hay mucho más herramientas que hace 10 años atrás, ¿eh? Es mucho más sencilla la tarea o más a mano las herramientas, pero el tiempo de sentarse a pagar el precio siempre va a ser latente, siempre va a estar ahí. Ni que hablar del desarrollo de los otros dones, siempre hay que pagar un precio. Por lo tanto, quizá nos está haciendo falta ese equilibrio para manejar todas aquellas cosas que tienen que ver con este mundo para que no nos robe lo que tiene que ver con este reino, que es el reino de Dios. En cuarto lugar, para terminar, el otro ámbito donde anduvo este joven pródigo fue en el círculo de la pasividad. Porque sin duda que dentro de la casa de su papá tendría tareas para hacer. Un buen padre judío jamás dejaría ocioso a sus hijos, sino que le daría, de acuerdo a sus bienes o de acuerdo al desarrollo de sus bienes, vaya a saber cuál fuera, pero le daría la capacidad para que el día de mañana no fuera un inútil, sino que fuera alguien que tuviese la capacidad de desarrollarse cuando el padre no estuviera y ya con la parte de la herencia que le correspondía. Yo me lo imagino a este joven pródigo vagando por la ciudad lejana. Estoy tratando de usar la palabra más suave posible. Al cohete como nadie. Dinero en las alforjas, todo el tiempo por delante, la posibilidad de gastarlo como quisiera y todo el tiempo del mundo. Es decir, el círculo de la pasividad se había adueñado de él. Y me lo puedo imaginar, está dando vueltas por la ciudad para ver dónde podía ir y hacer lo que no tenía que hacer. Perdiendo su tiempo, gastando su tiempo. En Romanos capítulo 12, versículo 6, volvemos al pasaje que hemos estado leyendo, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Es decir, constantemente va a surgir esta expresión, úsese. El don que nos ha sido dado no es para desperdiciar, es para usar. Y a veces nos quedamos dando vuelta en el círculo de la pasividad, pensando que otro lo va a hacer, otro lo va a desarrollar, otro. ¿Se acuerdan de aquella vieja canción? Todo el mundo, ¿sí? ¿Cómo es que decía? Todo el mundo pensó que lo haría el otro y al final ninguno lo hizo, ninguno cumplió. El círculo de la pasividad también puede pasar con nosotros, hermanos. Cuando pensamos que es el otro el que tiene que hacer la tarea y no soy yo. Pero ¿saben cuál es el desafío? El desafío está cuando nosotros vemos la necesidad. Cuando nosotros vemos la necesidad es ahí donde hay que actuar. Sea el don que tengamos, pero la necesidad la vemos. Porque en definitiva son las tareas o las buenas obras que Dios ha dispuesto para nosotros para que las desarrollemos, preparadas de antemano.
Y yo creo que el Señor, el día que estemos en el tribunal en el tribunal de Cristo y nos tengamos que presentar delante de Él, seguramente que van a ser puestas delante de nuestros ojos, por lo menos para nosotros, todo aquello que podríamos haber hecho y que no hicimos. Y no porque no pudimos, sino porque no quisimos, o porque buscamos un atajo, o porque nos quedamos dando vuelta en situaciones que no nos ayudaron. El punto no era hoy desarrollar los dones para saber qué dones tenemos. El punto era hoy ver qué vamos a hacer con lo que ya sabemos que tenemos. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Miren, hoy pensaba en los hermanos que el Señor llamó a su presencia. Pensaba en Carlito Peregrina, pensaba en la tía Gladys, pensaba en mi suegro Mario, pensaba en tantos hermanos y trataba de pensar en las características que tenía cada uno. Y sí, seguramente tendrían dones similares a los que teníamos o los que tenemos nosotros, pero nadie los hacía como los hacían ellos. Nadie hacía lo que Carlos hacía, nadie hacía lo que Mario hacía, nadie hacía lo que Fabi hacía, lo que la tía Gladia. No, nadie los hacía. Y sin embargo, el Señor siempre tiene guardado ese remanente porque esos mismos dones que desarrollaron ellos en el tiempo en que Dios les permitió estar en esta tierra, bueno, son los mismos dones que tenemos que desarrollar nosotros y lo vamos a hacer distinto. El punto es si lo estamos haciendo, si los estamos desarrollando. Y de la misma manera en que aquel hijo pródigo, cuando se vio sin nada, tuvo que volver en sí y pensar y reconocer de que estaba en ese lugar donde estaba, es decir, el peor lugar que un judío podía desear alguna vez estar comiendo algarrobas o pidiendo permiso para comer las algarrobas de los cerdos. También hoy podemos estar en un lugar así, que es el lugar de la inacción, donde hemos dejado precisamente de hacer lo que Dios nos pide que hagamos y que nos ha capacitado para que lo hagamos. El don que Dios te ha dado. Alberto y Carol van a pasar mucho tiempo en Pegüeña para una obra y un llamado que ellos entienden que tienen que realizar. Pregunto, ¿no hay ningún otro hermano que tenga el don de evangelismo en la iglesia local? ¿No hay alguna hermana que tenga el don de evangelismo en la iglesia local? ¿O dependemos exclusivamente de aquel que hoy ya no está y esperamos que venga para ir a predicar, para ir a predicarles a otros? ¿Funciona así? No funciona así. El día en que los que hoy estamos más grandes, con el desarrollo de dones que tiene que ver con la enseñanza, o con el don de pastor, con el don de misericordia, o con lo que fuere, ya no estemos. Los que quedan, ¿están fritos? ¿Están sonados? Porque ya no hay nadie más que haga lo que el hermano hacía. No funciona así. Por eso la importancia de reconocer qué don tengo, qué es lo que Dios me ha dado y cómo lo tengo que empezar a desarrollar, porque puede ser que el día de mañana Dios te llame a que ocupes el lugar que otro ocupó y hoy no está. Ya sea porque el Señor lo llevó a su gloria, ya sea porque el Señor lo llevó a otro lugar a trabajar o a obrar, o por la razón que fuere, pero el Señor te va a llamar y te va a pedir que desarrolles tu vida, porque siempre hay una tarea para realizar. Mi pregunta es, ¿qué clase de hijo pródigo sos? ¿O qué clase de hijo pródigo somos? Las dos figuras demuestran a alguien que tiene mucho que le ha sido dado, y uno desperdicia y el otro lo usa para bien. ¿Cuál de ellos somos? Si soy el que reconoce que todo lo que tengo proviene de parte de Dios, y entonces lo puedo usar para su gloria, enhorabuena. Hermano, hermana, siga creciendo y vaya por ese rumbo. Pero si usted reconoce de que es el otro hijo, el hijo pródigo que desperdicia los bienes que tiene, que camina en el egoísmo, que camina en la mundanalidad, que camina en estos diferentes caminos que vimos en esta noche, bueno, tiene una opción más. Tiene la opción de recuperar lo que perdió.
Porque saben una cosa, cuando el hijo se encontró nuevamente con el padre lo trató no como un ciudadano de segunda ni de tercera clase. Lo trató exactamente igual, que como si nunca se hubiera ido. Porque ese hijo estaba muerto, pero ahora ha revivido. Miren, hermanos, con el desarrollo de nuestra vida espiritual es exactamente lo mismo. Mientras estemos en esta tierra, siempre podemos volver. Siempre podemos, se los digo por experiencia, siempre podemos volver. Aunque hayamos desandado nuestro camino por cualquier camino, el peor que sea, si hay un corazón arrepentido y si hay una voluntad que se da cuenta de que he pecado contra mi Padre, voy y le voy a pedir perdón por todo lo que desperdicié, siempre, mientras estemos en esta tierra con vida, estará latente esa posibilidad. Quizás sea esta noche, en donde tenga que decirle, Señor, perdóname, porque perdí tanto tiempo que hasta inclusive me olvidé qué don tengo. Y entonces tengo que volver a pensar nuevamente qué fue lo que Dios me dio para el bien de los demás, para la gloria de Dios y sin duda para el bien de nuestra vida. ¿Qué clase de hijo soy? ¿El pródigo que perdió o el pródigo que sabe administrar? En cada uno de nosotros sin duda está la respuesta. Que el Señor les bendiga.